Amado Padre Celestial, en esta hermosa oportunidad te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu bendición, nuevamente de estar reunidos para continuar esta serie de estudios bíblicos, que es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que sean de bendición. Hoy te damos gracias, Padre, porque nos brindas la oportunidad de vivir, de bendecirnos al darnos a nuestras familias, la salud espiritual, física, nuestros trabajos y todas tus ricas y abundantes bendiciones. Hoy te pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu Hijo unigénito amado, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nombre que es sobre todo nombre, que tomes el control total de este lugar, allí en donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, este tiempo que lo entregamos a ti para el estudio de tu palabra. Hoy te pedimos, Señor Jesús, Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Que nos conceda sabiduría, entendimiento, discernimiento en tu palabra, que la escribas y que la grabes en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser para ponerla por obra. Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos que esta palabra sea revelada por ti, que se haga viva en nosotros, que demos fruto al 100%. Te pedimos, Señor, que todo estorbo, toda maldad, toda perversidad, todo obstáculo que el enemigo pretenda levantar, sea reprendido, sea atado, sea sujetado, sea echado fuera en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este estudio bíblico que hoy nos permites. Gracias, Señor, por estar reunidos acá. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, hoy en la continuación de el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 27 al 33, en este estudio que hoy el Señor nos permite nuevamente estar acá para poder desarrollarlo. Quiero que me acompañes, si tienes una Biblia a la mano, o bien solamente me escuches con reverencia en la lectura de los mismos. Honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 27 al número 33. Y dice así: Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos en estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Amén. Hoy, en esta oportunidad, en la continuación de este estudio bíblico, que gracias al Señor, Él nos ha permitido a través de los anteriores
estamos cada día aprendiendo de la palabra de Dios y que juntamente con las demás armas espirituales que el Señor nos ha concedido, que nos sirva para conocer, para crecer y madurar espiritualmente en la fe. Y por eso hoy quiero que me pongas muchísima atención, porque sabemos que estos versículos nos van a dar una gran enseñanza que el Señor nos da. En este versículo número 27 nos habla de que los apóstoles son conducidos ante el concilio o Sanedrín y el sumo sacerdote Caifás. En el anterior estudio bíblico les dimos a conocer las funciones de estos personajes, pero siempre es bueno nuevamente recordarlo, porque como siempre lo hemos dicho, en el estudio bíblico tratamos la forma de ser explícitos para que todos vayamos aprendiendo. El Sanedrín, en idioma griego, Sinedrión, el cual significa reunidos o consejo, era una asamblea o consejo de sabios, el cual se componía de 23 o 71 miembros si era necesario. Muchas veces hacían la función de juez o Corte Suprema de Justicia, interpretando la ley mosaica, aplicando justicia, además siendo competente en asuntos religiosos, penales y civiles. En tiempos del Imperio Romano, el Sanedrín estaba alineado a los dictados del imperio. También se nos habla del sumo sacerdote Caifás. Cuando nos dice el sumo sacerdote Caifás, les preguntó: Caifás, José ben Caifás o Joseph bar Cayafa, en idioma hebreo y arameo. Recordemos que el sumo sacerdote, su función específica de ser el primer sacerdote ante todos los sacerdotes, coordinaba el culto y los sacrificios. En su momento, en el tabernáculo de reunión y luego, posteriormente, en el templo de Jerusalén. El sumo sacerdote de turno ejercía a menudo el cargo de presidente del Sanedrín. Su papel declinó en el tiempo del Imperio Romano desde el año 63 a.C. Recordemos que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año y ofrecía un sacrificio personal, además de un sacrificio por los pecados de él mismo y por los de todo el pueblo de Israel. Ese día se ayunaba y se conocía como el día de la expiación. Caifás fue el sumo sacerdote judío que junto con su suegro Anás enviaron a la muerte a Jesús. Caifás era de la secta de los saduceos. Vivió entre los reinados de Augusto y de Claudio. Su célebre frase: conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Caifás se mantuvo como máxima autoridad religiosa judía durante la administración de Poncio Pilato por espacio de 18 años, y en el año 36 fue destituido por el procurador Vitelio. Se cree que Caifás murió asesinado en la toma, destrucción y quema de la ciudad y el templo de Jerusalén, llevada a cabo por las legiones romanas al mando del general Tito Vespasiano en el año 70 después de Cristo. En el versículo 28 nos dice, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, si hay algo en la vida del ser humano que es muy desagradable ante los ojos de Dios y también ante los demás, es cuando hay cinismo, altanería. ¿Y por qué decimos esto? Porque acá en este versículo 28, el sumo sacerdote Caifás menciona
No os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. El recordatorio de la prohibición de predicar el Evangelio de Jesucristo que estos nefastos personajes le habían realizado a los apóstoles. Nos habla de la enseñanza del Evangelio de Jesucristo. Y cuando este nefasto personaje, Caifás, menciona de ese nombre, recordemos que el nombre que es sobre todo nombre es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual allá en Filipenses capítulo 2 versículos 9 y 11 nos lo dice. Filipenses capítulo 2 versículos 9 y 11 nos dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Acá nos estamos dando cuenta que era necesario que el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo se empezara a enseñar tanto a la iglesia primitiva como los que a partir de ese momento llegaran a los pies del Señor. Y dice: y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina. Jerusalén recibe el mensaje del Evangelio de Jesucristo por medio de los apóstoles. Los enemigos de Dios, los perseguidores del Evangelio, y como les mencionábamos al principio de la lectura de este versículo, dice: y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. El cinismo, la altanería, la hipocresía de las autoridades religiosas, responsables de la muerte del Señor Jesucristo. El luchar contra Dios. La sangre preciosa de Jesucristo que el Señor derramó en la cruz del Calvario. Aquí nos damos cuenta que era tanto el odio, el rencor, el resentimiento que las autoridades religiosas judías tenían en contra del Señor y también en contra de los apóstoles y la iglesia primitiva. En su momento, estos nefastos personajes, el sumo sacerdote Caifás, Anás, que era su suegro, los miembros del Sanedrín, así como también los ancianos del pueblo de Israel, se confabularon en su momento para perseguir al Señor Jesucristo y posteriormente con los apóstoles y con los hermanos y con las hermanas de la iglesia primitiva. Y como les mencionábamos, el cinismo que ellos tenían, porque todavía tenían la desfachatez de decir que echar sobre ellos la sangre de ese hombre, cuando ellos fueron responsables directos de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Si bien es cierto, esto tenía que suceder porque ya estaba predestinado por el Padre el plan de salvación para la humanidad, pero el papel que estos personajes nefastos desarrollaron en los acontecimientos. En el versículo número 29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El apóstol Pedro y los demás apóstoles, con fe y convicción plena en Dios, con firmeza, valentía y llenos del Espíritu Santo, responden con respeto a las autoridades religiosas. El agradar y obedecer a Dios y no al hombre es primordial, amados hermanos y hermanas en Jesucristo. Las respuestas sabias de los siervos de Dios. Hoy en día nos damos cuenta, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, que es necesario que nuestra fe
y confianza plena en el Señor, cada día vaya aumentando el agradar y obedecer a Dios y no al hombre. Es una base bíblica que nosotros debemos de poner por obra en nuestras vidas, porque cuando agradamos y obedecemos a Dios y lo hacemos de corazón y no al hombre ni a la mujer, estamos recibiendo aún más la gracia de Dios en Jesucristo. Muchas veces nos hemos visto en situaciones en las cuales tenemos que agradar a Dios y obedecer su palabra, y no muchas veces como erróneamente en algún momento algún hermano o alguna hermana en Jesucristo, quizás por debilidad o por evitarse problemas, tiene que ceder y agradar al hombre. Y eso definitivamente, si hay algo muy importante que nosotros debemos de clamar, es al Señor, porque en cualquier situación en que nosotros estemos en peligro, principalmente cuando tenemos que escoger entre agradar y obedecer a Dios o agradar y obedecer al hombre o a la mujer, nosotros tenemos que escoger lo mejor, que es la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo. Y aquí viene algo muy importante. En el versículo número 30 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. El Dios de nuestros padres. Los apóstoles estaban recordándole tanto al pueblo de Israel como a estas autoridades: el Dios de nuestros padres, Jehová de los ejércitos, Dios único y verdadero, el Dios de Israel. Si bien es cierto, en el Nuevo Testamento ya no aparece el nombre de Jehová de los ejércitos, pero nosotros sabemos que el único y verdadero Dios, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, todopoderoso, omnipotente, levantó a Jesús. O sea, nos habla de la resurrección de Jesús. Quiero que me acompañe rápidamente a Romanos capítulo 10, versículo 9, que nos confirma esto: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Sabemos que el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, murió, que fue sepultado. Él derramó hasta la última gota de su sangre. Mas sin embargo, Él resucitó al tercer día. Luego estuvo con los discípulos y con los demás, para luego, a los 40 días, después de su resurrección, ascender al cielo y sentarse a la diestra de Dios. Y está vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y hoy intercede por nosotros. Nos damos cuenta de la culpabilidad de los líderes religiosos de Israel, de la muerte de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ya que Israel rechazó al Hijo de Dios y por ende el plan de salvación que era para ellos dado por Dios, y que a raíz de ese rechazo que ellos tuvieron, este mismo plan de salvación fue dado a los gentiles. La muerte en la cruz del Calvario, de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cumplimiento del plan de salvación. Y algo muy importante, en el versículo número 31 dice: a este, o sea, al Señor Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.
nos habla de Jesucristo exaltado. Vamos a Efesios, en el capítulo 1, versículo 20. Dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Vamos rápidamente a la epístola a los Hebreos. En el capítulo número 1, versículos 8 y 9 dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Vamos a Primera de San Pedro, capítulo 3, versículo 22, el cual nos dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Vamos a el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 5, versículo 12, el cual dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén, aleluya, gloria a Dios. Aquí nos damos cuenta, Jesucristo exaltado, Jesucristo nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Cuando dice exaltado con su diestra, esto significa que Jesús, después de su resurrección y ascensión, ocupa una posición de gran honor y autoridad y poder junto al Padre. La diestra es poder, soberanía y cercanía al trono divino. La exaltación de Jesús a la diestra de Dios implica su reinado sobre toda la creación y su papel como el único mediador entre Dios y los hombres. Además, la diestra de Dios es fuente de poder y autoridad máxima, guía, protección y abundantes bendiciones. Amén. Jesucristo es el Señor. Quiero que me acompañes a Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo número 9. La palabra del Señor dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6, dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén, aleluya, gloria a Dios. Siempre acá en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo número 3 nos dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Efesios, capítulo 4, versículo 5. La palabra del Señor nos dice: un Señor, una fe,
un bautismo. Aquí, en estos versículos, nos habla precisamente que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Y dice acá, en este versículo 31, con su diestra por príncipe y salvador. Jesucristo es el príncipe de paz. Quiero que me acompañes a Isaías, capítulo 9, versículo 6. Es un versículo muy conocido, pero que hoy lo vamos a leer porque es muy necesario, ¿verdad? Porque definitivamente nosotros queremos que este estudio bíblico pues sea lo más amplio. Jesucristo es el príncipe de paz. Isaías capítulo 9 versículo 6 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Acá también, en este versículo número 31, nos habla de algo muy importante. Ya dimos a conocer que Jesucristo es el príncipe de paz, pero también recordemos algo muy importante y que quiero que me pongas mucha atención a lo siguiente. Jesucristo es el príncipe del ejército de Jehová. Acompáñame al libro de Josué, en el capítulo número 5, versículos 14 y 15, y dice así la palabra del Señor. Josué, capítulo 5, versículos 14 y 15. Él respondió: no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está es santo. Y Josué así lo hizo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Acá, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, quiero que me pongas atención a lo siguiente, porque hemos mencionado este pasaje del príncipe del ejército de Jehová. Bíblicamente, nosotros conocemos lo que es la teofanía, que da paso a la cristofanía. La teofanía se refiere a cualquier aparición de Dios en el Antiguo Testamento, mientras que la cristofanía es una aparición específica de Jesucristo antes de nacer, o sea, Jesucristo preencarnado. La cristofanía es un tipo específico de manifestación dentro del concepto más amplio de la teofanía. Si bien la Biblia no lo declara explícitamente, varios factores apuntan a esta conclusión, ya que Josué se postra y adora al príncipe del ejército de Jehová, algo que solo se le debe a Dios. El príncipe del ejército de Jehová es una posición de autoridad sobre las huestes celestiales, atributo asociado con Dios y con Jesucristo. Este pasaje nos habla claramente del príncipe del ejército de Jehová, y lo volvemos a reiterar, se conoce como cristofanía, o sea, Jesucristo Jesucristo preencarnado. Y por lo tanto, pues acá en este versículo número 31, cuando dice a o sea, Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Y también recordemos que Jesucristo es el príncipe de los pastores, lo cual está escrito
en la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículo 4, el cual nos dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, exaltado con su diestra, significa que Jesús, después de su resurrección y ascensión, ocupa una posición de gran honor, autoridad y poder junto al Padre. La diestra es poder, soberanía y cercanía al trono divino. La exaltación de Jesús a la diestra del Padre implica su reinado sobre toda la creación y su papel como el único mediador entre Dios y los hombres. La diestra de Dios es fuente de poder y autoridad máxima, además de guía, protección y abundantes bendiciones. También acá lo hemos leído: Jesucristo es el Salvador. Recordemos que el único que nos puede ser salvos de la ira venidera, el único que nos puede hacer salvos de la condenación eterna, es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero que me acompañes rápidamente al Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 1, versículo 21. Vamos a leer varios versículos en donde nos confirma que Jesucristo es el Salvador de nuestras vidas. San Mateo capítulo 1, 21 nos dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos a San Marcos, en el capítulo 2, versículo 11, el cual nos dice: en San Marcos, capítulo 2, versículo número 11. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, no es San Marcos capítulo 2, sino que es en el Evangelio de San Lucas. Les pido las disculpas respectivas porque acá aparecía que era San Marcos, pero no, rectificando, es en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 29 y 30. Dice: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Luego, acá en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 13, versículo 23, nos dice: de la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra del Señor: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Segunda de Timoteo 1:10 nos dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Vamos a Hebreos 7:25. Nos dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos. Este versículo nos habla muy específicamente que es a través del Señor Jesucristo que nosotros vamos a ser salvos. Y que Él, cuando dice aquí, viviendo siempre para interceder por ellos. Hace un momentito nosotros nos referíamos a la diestra del Padre. Recordémonos que el Señor está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, ya que nosotros sabemos que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, y por lo tanto aquí nos está confirmando que el único que nos puede dar la salvación de nuestras vidas y el perdón de nuestros pecados es el Señor Jesucristo. En primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 4:14, el Señor nos dice: y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Recordemos, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, que debido al pecado de Adán entró la muerte, tanto espiritual como la física, a la humanidad. Y por consiguiente, la misma palabra del Señor nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también la palabra del Señor nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, recordemos que el único que nos salva de la condenación es el Señor Jesucristo. Entonces, aquí, en este versículo que estamos estudiando, el número 31, cuando dice: para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Lo mencionábamos hace un momento, que a través del sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, al dar su vida, al derramar su sangre preciosa en la misma, Él nos da la salvación, la sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados, ya que cuando el ser humano, hombre o mujer, se arrepiente genuinamente de sus pecados, con fe y de corazón, le pide a Dios que lo perdone y que se aparta de los pecados y recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, reconociendo de todo corazón y con fe que el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, definitivamente aquí nos confirma. Aquí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2, versículo número 38, nos dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí nos damos cuenta que el arrepentimiento, el bautismo en agua, el recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, al reconocer que Él derramó su sangre preciosa en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y por eso dice: el quien no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, o sea, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 13, versículo 38, nos confirma aún más acerca del arrepentimiento y perdón de pecados a través de la gracia de Dios en Jesucristo, porque acá nos dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados a través del Señor Jesucristo y su sacrificio que Él hizo en la cruz. En cuanto a este versículo,
número 31. La versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente nos confirma todo esto que hemos hoy mencionado de este versículo. Dice: luego Dios lo puso en el lugar de honor, a su derecha, como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Amén, aleluya, gloria a Dios. Nos damos cuenta, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, cómo estos personajes, el sumo sacerdote Caifás, los demás sacerdotes, los ancianos de Israel, los miembros del Sanedrín, se habían juntado juntamente con los demás del pueblo de Israel que no creían, que se dedicaban a la persecución de los apóstoles. Y mira, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, este versículo, el Señor cómo nos ha enseñado hoy acerca de esta manifestación. Ahora entendemos por qué el hombre y la mujer, cuando vive sin Dios, sin Jesucristo, sin esperanza en su vida y principalmente en pecado y en desobediencia extrema, cómo el enemigo, que el Señor los reprenda, los utiliza para siempre tratar la forma de bloquear la obra de Dios. En el versículo número 32 dice: y nosotros, o sea, los apóstoles, somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Testigos de Jesucristo son los apóstoles, y en la actualidad lo somos nosotros, los que somos hijos y las que son hijas de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, empezando en nuestras vidas, Dios ha hecho grandes bendiciones para nuestras vidas. Ha cambiado nuestra vida, que antes era pecaminosa, a través de su Hijo Jesucristo. Nuestro Dios nos ha dado el acceso a sus ricas y abundantes bendiciones. Testigos eran los apóstoles de la obra que Dios estaba realizando ya en ese momento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 39 nos dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. En el capítulo número 13, siempre de Hechos de los Apóstoles, versículo número 31, nos dice: y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. En la primera epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 5, versículo 1, nos dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Segunda de San Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice: testigos presenciales de la gloria de Cristo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Amén, aleluya, gloria a Dios. El testimonio de los apóstoles acerca de la obra de Dios a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero que me acompañes acerca de esto aquí mismo, a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, versículo 22 dice: pero habiendo obtenido
auxilio de Dios. Persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo número 13. Dice la palabra del Señor: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Vamos a Primera de San Pedro, en el capítulo 5, versículo 12. Dice así la palabra del Señor: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Amén, aleluya. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, la gracia de Dios se manifiesta, se ha manifestado siempre a través de la antigüedad y en estos tiempos. Hoy el Señor está hablando a nuestras vidas, tanto para los hermanos y hermanas en Jesucristo, para que nos afirmemos cada día, para que estemos perseverando en la fe, en comunión continua con el Señor, que estemos agradando y obedeciendo al Señor, porque esto nos va a traer la victoria en Jesucristo y por añadidura sus ricas y abundantes bendiciones. Y algo muy importante, cuando dice el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Recordemos que el Espíritu Santo tiene esa función de bendición para nuestras vidas. Quiero que me acompañes rápidamente al Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículos 16, 17 y 26, el cual nos habla del Espíritu Santo y dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En el versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vamos aquí mismo en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan, del versículo número 7 al 15. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y esto el Señor Jesucristo se los confirma a los apóstoles,
Aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy esto está vigente, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, para nosotros. Cuando un hermano, una hermana en Jesucristo está lleno del Espíritu Santo, el Señor nos va a usar. Siempre lo hemos venido manifestando en los estudios bíblicos que hemos tenido con anterioridad. La llenura del Espíritu Santo es muy importante para nuestras vidas. Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y Dios los usó en ese momento para anunciar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, para las sanidades, los milagros, las resurrecciones que hubo. En el caso del apóstol Pedro, cuando ora y Dorcas es resucitada por el Señor. Igual el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, en el caso del joven Eutico. O sea, nos damos cuenta que la llenura del Espíritu Santo es muy importante. En el versículo número 33 nos dice: ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. El sumo sacerdote Caifás, el Sanedrín, oyendo a los apóstoles hablar del Evangelio, se enfurecían. El enfurecerse es un estado de ira y enojo intenso que llegó a los extremos, que querían matar a los apóstoles. Nos damos cuenta que qué terrible, estos nefastos personajes estaban endemoniados en extremo. Los perseguidores del Evangelio, los enemigos de Dios. Y recuerda que el enemigo no soporta la palabra de Dios. Y es por eso que el sumo sacerdote Caifás y los del Sanedrín estaban endemoniados. ¿Por qué decimos esto? Porque ellos tenían el corazón endurecido, la ceguera, la sordera espiritual, la ignorancia, la incredulidad y una conciencia cauterizada. Nosotros sabemos que cuando el hombre y la mujer llega al extremo de tener una conciencia cauterizada, es terrible. Y esto se manifestó en estos personajes. Las autoridades religiosas del pueblo de Israel, empezando por el sumo sacerdote Caifás, los ancianos, los miembros del Sanedrín y en su momento también los saduceos. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, hoy nos damos cuenta que es por la gracia y misericordia de Dios es que nosotros los seres humanos, tanto creyentes como no creyentes, tenemos vida. La labor de los apóstoles al enseñar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, el Evangelio, los hermanos y las hermanas en la fe, en los inicios de la iglesia, fue muy importante en ese momento. La persecución, el intentar que ya no continuaran con su labor apostólica, no detuvo a estos valientes apóstoles que ofrendaron su vida por causa del Evangelio de Jesucristo, exceptuando el apóstol Juan, que sí tuvo una muerte por causas naturales de su edad física. Los demás apóstoles dieron su vida porque fueron martirizados. Muchos hermanos, muchas hermanas en la fe, Esteban y muchos más,
también ofrendaron su vida por causa del Evangelio de Jesucristo. Y hoy, en medio de persecuciones, sabemos, como lo dice la palabra del Señor, que Dios exaltó hasta lo sumo al Señor Jesucristo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El príncipe de paz, el príncipe del ejército de Jehová, el príncipe de los pastores, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, sus hijos y las que son sus hijas. Hoy en día la labor del Espíritu Santo es muy importante, porque acá en el versículo número 32 dice: y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y esto está hoy vigente, y lo mencionábamos. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo y nos dejamos guiar por Él, el Señor nos va a usar. A cada hermano, a cada hermana en Jesucristo, el Señor le ha dado dones, talentos, ha depositado privilegios en nosotros, y por lo tanto, con amor, temor de Dios, amor al prójimo, humildad, con esfuerzo, con dedicación, debemos de realizarlo. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, dice la palabra del Señor. Nuestra responsabilidad ante Dios y ante los demás. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, hoy hemos realizado este estudio bíblico y te pido nuevamente disculpas si en algún momento pues nos equivocamos al pronunciar un versículo que no era, o una palabra mal expresada, pero nos encontramos un poco con molestias en nuestra garganta, y a veces pues nosotros vamos a mencionar algo y más de alguna palabra se nos va equivocada, pero siempre son palabras que no distorsionan el mensaje en sí, que lo que estamos exponiendo, y son palabras que siempre son sabias, sazonadas con sal. Y te pido nuevamente 1000 disculpas por ello en el amor de Jesucristo. Hoy en 2 oportunidades o 3 pues pronuncié unas palabras que tal vez no estaban, pero no fueron, no distorsionaron o no se salieron pues de lo que es lo que nosotros, el Señor, nos ha dado en esta oportunidad. Te pido tus oraciones por todos. Dice la Biblia que debemos de orar unos por otros, sobrellevando los unos las cargas de los otros, exhortándonos unos a otros. El clamor, la oración de fe en Dios, en el nombre de Jesús, con sabiduría y guía del Espíritu Santo, el Consolador. Hoy yo te digo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, sigamos adelante, porque hoy el Señor nos ha hablado. Así como los apóstoles fueron testigos y dieron testimonio del Evangelio de Jesucristo, de la labor que realizó el Señor, nosotros hoy en día también somos testigos y debemos de dar testimonio del Señor Jesucristo. Cuán grandes cosas ha hecho Él en nuestras vidas. No importa la persecución, no importa las amenazas, lo importante es que nosotros le obedecemos y agradamos a Dios y no al hombre, tampoco a la mujer, ni a nosotros mismos. Gracias, Padre Celestial. Gracias te damos, oh Dios bendito, por esta palabra que hoy nos has dado. Gracias, Señor, porque hoy esta palabra, Señor, ha quedado escrita y grabada en nuestros corazones, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser.
para que esta palabra, Señor, se haga viva en nosotros y que la pongamos por obra. Tú nos has dado este privilegio, Señor, de predicar y enseñar tu palabra, y por lo tanto yo te pido que aquel hermano, que aquella hermana en Jesucristo, que hoy busca de ti, en tu gracia, en tu misericordia, Señor, que esta palabra sea para edificar su vida. Por aquella que no te conoce y que hoy escuchó esta palabra, tú le toques su corazón para que te puedan conocer. Sabemos que el único mediador entre Dios y los hombres eres tú, Señor Jesús. No hay otro medio, solamente tú, Señor, porque tú diste tu vida y derramaste hasta la última gota de tu sangre en la cruz del Calvario para darnos la salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Recordemos lo que dice la palabra en San Juan 3:16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y por lo tanto hoy te pedimos, Señor, por aquel y por aquella que no conoce de ti, de tu gracia y misericordia, que tu luz admirable llegue hoy a sus vidas. Te pido por aquel hermano, por aquella hermana en Jesucristo que está perseverando en tu palabra. Dale fuerzas, dale voluntad, dale valor para que siga adelante, sirviéndote, alabándote, adorándote y siguiendo adelante en su vida, siendo luz para los demás. Por aquel siervo, por aquella sierva que tiene el privilegio en algún ministerio o ministerios que tú nos has concedido. Ayúdanos, Señor, a ser como el atalaya, de ir siempre, nos escuchen o no nos escuchen, de anunciar tu palabra, Señor. Oh Espíritu Santo, gracias por esta revelación que hoy nos has dado y que nos sigues dando cada día. Ayúdanos cada día, porque somos templo y morada de ti. Espíritu Santo, toca, empieza una labor de convencimiento en aquellos y aquellas que no conocen de la gracia de Dios. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, ha sido un privilegio para mí. Damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Por este privilegio que nos ha dado de este estudio bíblico. A nombre del hermano pastor Benjamín Omar Morales, del Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, de la zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, de este servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, nuevamente que estemos reunidos en el próximo estudio bíblico y en las enseñanzas bíblicas también que estamos siempre transmitiendo por esta vía, y sigamos adelante. Dios les bendiga. Jesucristo les ama. Sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.